¿Cómo están? Vamos a continuar con nuestra clase de química hablando de soluciones en la parte de las concentraciones. Estamos terminando esta parte, digamos, del año escolar. Entonces, demos un poco más de nuestro esfuerzo para culminar un año exitoso. Y este es un problema de normalidad que es, digamos, un resumen de lo que hemos estudiado en cuanto a problemas de concentración de las soluciones. Hemos estudiado, digamos, composición ponderal, la composición centesimal, ¿no? El soluto, el solvente, la molaridad, y hoy día estudiamos la normalidad, ¿no? También es una forma de expresar la concentración, digamos, de una solución. Pero en base a el número de equivalentes químicos en una solución, o sea, a un volumen de una solución. Para esto es necesario que recordemos las fórmulas de equivalentes químicos, porque aquí vamos a aplicarlo, ¿no? Para hallar los equivalentes químicos de una sustancia hay varias fórmulas, ¿no? Habíamos recordado que para hacer, digamos, el equivalente químico de un ácido se dividía, ¿no? El peso molecular entre el número de hidrógenos. Este es para un ácido. Si queremos hallar de un hidróxido, dividíamos entre el número de OH, que era, digamos, el radical de hidrógenos, de OH de un hidróxido. Cuando queríamos hacer el equivalente de un elemento, dividíamos el peso atómico entre su valencia, ¿no? Entre su valencia. Si queríamos hacer el equivalente químico de una sal, ¿no? Dividíamos entre la carga total, ¿no? La carga total, positiva o negativa. Esto se va a aplicar en la solución de los problemas del día de hoy, ¿no? Porque hay tres fórmulas que tenemos que ver. La primera de ellas, vamos a ver cuál de ellas tenemos que aplicar. Y para esto recordemos estas fórmulas. En el problema número 1 vamos a leer lo siguiente, ¿no? Dice, calcular la normalidad de una solución de HCl, que es un ácido clorhídrico, que contiene 3.65 gramos, ¿no? De este ácido en 0.5 litros de solución. El día de hoy trabajamos con tres fórmulas importantes. La primera, hallar la normalidad. ¿Cómo se halla? Dividiendo el número de equivalentes químicos entre el volumen de la sustancia, de la solución. El número de equivalentes químicos se halla, o sea, el peso de la sustancia entre el equivalente químico de la sustancia. Y el equivalente químico se halla dividiendo el peso molecular, ¿no? Entre, según lo que hemos mencionado hace poco, ¿no? Entre, según sea, digamos, el compuesto, ya sea un ácido, ya sea un hidróxido, ya sea una sal, etc. Entonces, hay tres fórmulas, ¿no? Vamos a ir resolviendo en forma ordenada, ¿no? La primera va a ser la de acá, la número 1, la segunda y la tercera. Para resolver este problema, tenemos que hacerlo en orden. Aplicamos la primera fórmula con este dato que es acá, ¿no? Resolvemos la segunda fórmula y con este dato que está acá, resolvemos la parte final que es la normalidad. Pues va a ir así, ¿cierto? Va a ir así, resolviéndose el problema. Como hicimos con normalidad, la clave es tomar los datos, o sea, saber tomar los datos, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque aquí hay varias incógnitas, ¿cierto? B, número, P, W. ¿Qué significa esto? Que ya sabemos, ¿ya? Pero vamos a resumirlo, ¿no? N y un cerito arriba es el número, significa número. Y Q-Q equivalente químico.
B es volumen. El volumen siempre se da en litros. Si ustedes tienen mililitros, lo tienen que transformar a litros. Por ejemplo, si le dan 200 mililitros, usted lo tiene que transformar a litros. Y para transformarlo a litros se divide entre 1000. O sea, esto entre 1000, ¿no? Porque un litro tiene 1000 mililitros. Y si le dividimos entre 1000, ¿cierto? Va a ser así, igual a 0.2, ¿no? Litros. Entonces, siempre en volumen tenemos que dividir, ¿no? Porque tiene que estar en litros, digamos, en datos. Muy bien, continuemos con los datos que tenemos que trabajar. W significa el peso de la sustancia, cuánto de peso contiene, y eso va a derivar de leer el problema, ¿no? Equivalente químico, ¿no? No sabemos, pero podemos averiguar entre el peso molecular y según sea la sustancia. Veamos ahora cómo se resuelve este tipo de problemas. Primero tomamos los datos, y los datos se toman leyendo el problema. Datos. Calcular la normalidad. Esta es la normalidad. Normalidad, entonces ponemos normalidad igual, no sabemos, incógnita. De una solución de HCl. HCl. Eso es lo que tenemos que ahora determinar qué cosa es. Pero ya el problema nos dice de una solución de HCl que es ácido clorhídrico. Ácido, es un ácido. Entonces es un ácido. Eso es lo que tenemos que determinar. Si es un ácido, si es un hidróxido, si es una sal, ¿no? Si es un óxido, etc. Para poder hacer la primera fórmula. Que contiene 3.65 gramos. Ese es el peso. Entonces, W, peso es igual 3.65 gramos. De este ácido en 0.5 litros de solución. Es el volumen. Volumen igual 0.5 litros. Una vez tomados los datos, ¿no? Procedemos a resolver el problema. Repito, las claves son los datos, ¿no? Porque con los datos, si nos equivocamos en los datos, el problema no nos va a salir. Bien, empecemos ahora con aplicar la fórmula. La primera fórmula, ¿no? Dice equivalente químico igual, ¿no? Vamos a empezar con la tabla periódica. Continuemos. Indicamos de que los datos son las claves y hagamos las fórmulas. Para eso tenemos nuestra tabla periódica, nos hemos conseguido. Y vamos a ver, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice peso molecular entre, y ahora vamos a recordar lo que es equivalente químico. Equivalente químico de un ácido. ¿Cómo es la fórmula del equivalente químico de un ácido? Es dividir el peso molecular de la sustancia entre el número de hidrógenos. Entre el número de hidrógenos. Esa es la fórmula. Entonces tenemos que hacerlo. Empezamos a ver. Peso molecular, no sabemos, tenemos que averiguarlo a un costado. Número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1. Pues entre 1. Bien, ahora al costado sacamos el peso molecular, ¿no? HCl. H igual. H tiene 1 acá, por 1 el número que está acá. Si no hay nada, se pone que es 1. Y por el peso del cloro. El cloro pesa 35. Según la tabla periódica, ese cloro podemos hacer acá, ¿cierto? O también podemos hacer acá, cloro, 35.4. En algunas tablas tienen 35.5, ¿no? Bien, varía un pequeño, pero es igual, ¿no?
35.4, 35. Por 35 igual 35. Ya tenemos ya del cloro. Perdón, del hidrógeno. El hidrógeno, perdón, disculpen, estamos en orden. El hidrógeno, su peso es 1. 1. Entonces será igual a 1. Ahora ponemos del cloro. Cloro es igual 1 por 1, ¿verdad? 1 por 1, por su peso que hemos averiguado ahorita, 35, y ya está. Para sacar el peso molecular, hagamos de 1 en 1, ¿cierto? Primero el hidrógeno, ¿no? Y luego el cloro. Del hidrógeno hemos multiplicado 1 por 1 y por su peso atómico que es 1. Y del cloro, 1 por 1 por su peso que es 35. Sumemos, sale 36. ¿Correcto? Entonces, 36 es el peso molecular que me está pidiendo la fórmula. Entonces, esto lo ponemos acá. 36, ¿no? Igual. Dividimos 36 entre 1, 36. Y ya tenemos el primer dato. La primera fórmula resuelta ya. Pasemos ahora a aplicar, ¿no? A resolver la siguiente fórmula, el siguiente dato que es el número 2. Nos pide el número de equivalentes químicos. Entonces acá, ¿no? El número de equivalentes químicos igual W entre el equivalente químico. ¿Cierto? ¿Cuánto es el peso? W es el peso, ¿cierto? W es el peso. ¿Cuánto pesa la sustancia? 3.65 gramos. Divididos entre el equivalente químico. Pero el equivalente químico lo hemos sacado acá y es 36. 36, ahí está. Y ahora dividimos, ¿no? 3.65 entre 36, dividimos con esta. Cuidado con esta calculadora, ustedes pueden hacerlo aparte, no hay problema. Y dividimos y nos sale a 0.1. 0.1 nos sale esta división. Para poder dividir ustedes acá y no sale exacto, yo les sugiero que saquen solamente un decimal. Suficiente, no es más. Así que puede sacar 2, 3, ¿no? Pero ¿para qué? Con un decimal es suficiente, ¿no? Sacan un decimal y no pueden ese decimal aproximarlos. Tal y como les sale, así lo dejan. 0.1, entonces. Ya tenemos la segunda respuesta, ¿no? Y ahora sí, vayamos con nuestra tercera fórmula, para hallar la normalidad, que es lo que nos pide. N es igual. ¿A qué es N? Al número de equivalentes químicos sobre el volumen. Eso es lo que dice la fórmula. Ahora veamos, ¿cuánto es el número de equivalentes químicos que hemos encontrado? 0.1. Ese es el número de equivalentes químicos según el dato que hemos ya obtenido. Sobre el volumen. ¿Pero el volumen cuánto vale? 0.5. 0.5. Es 0.1 entre 0.5. Y tenemos que dividir, ¿no? Y sencillamente es fácil dividir esto, ¿cierto? ¿No? Como tienen un decimal cada uno de ellos, eliminamos, ¿no? Podemos dividir aparte, 0,1 entre 0,5, ya eliminamos esto, ¿cierto? Y nos queda 1 entre 5, 1 entre 5, 1 entre 5, dividirlo sin ya decimales, 1 entre 5, 0, aumenten 0 por un punto, 10 entre 5, 2, 0.2, esa sería la respuesta, ¿no? De esta manera hemos resuelto el problema de hallar la normalidad en una solución. Repito, la forma es la siguiente, y esto va a ser aplicado para cualquier tipo de problemas, ¿no? Primero tomar los datos, ¿no?
Luego aplicar las fórmulas de forma ordenada, empezando con la primera fórmula número 1, pasando a la número 2 y luego a la número 3. Y la número 1 se resuelve de acuerdo al tipo de compuesto que es. Si es un ácido, si es un hidróxido, si es una sal, si es un elemento químico solamente, etc. Ahora vamos a ver un segundo problema. Vamos a hacer un segundo problema para explicar ya de manera completa algunas dudas que les haya quedado. Muy bien, entonces ya tenemos ya el primer problema. Para el segundo problema, vamos a leer, ¿no? Vamos a leer acá. Muy bien, ya tenemos entonces ya ahí la estructura de nuestro problema, ¿no? Y vamos a leerlo y digamos, analizarlo y resolverlo. Entonces, continuamos leyendo y anotando los datos. Repito, la clave son los datos, ¿no? Entonces ponemos acá datos. Datos. Dice, ¿cuál será la normalidad? ¿No? 2. ¿Cuál será la normalidad? N, no sabemos. ¿Correcto? Dice, de una solución que contiene 12.6 gramos. Peso. Peso, 12.6 gramos. ¿No? De ácido nítrico, igual HNO3. HNO3. De ácido, es un ácido. Me está diciendo que es un ácido. En 250 mililitros. Volumen. Volumen es igual 250 mililitros. Bien, eso es lo que nos da el problema. Vamos a empezar a aplicarlo sin antes, repito, verificar los datos, ¿no? Normalidad no se sabe, el peso, el ácido, el volumen. El volumen está en mililitros y tenemos que pasarlo a litros. Entonces, dividimos entre 1000, ¿no? Y al dividir entre 1000, ¿cierto? El volumen, esto entre 1000 será igual a volumen igual 0.25 litros, ¿no? 0.25 litros. Esa sería, digamos, transformando la unidad de mililitros a litros. Muy bien, ahora sí vamos a aplicar, ¿no? La fórmula número 1. Y la fórmula número 1 es la siguiente. El equivalente químico es igual peso molecular entre, como es un ácido, me está diciendo que los ácidos, ¿no? Para sacar su equivalente se divide el peso molecular entre el número de hidrógenos. Justamente coincide, ¿no? Veamos a ver. Peso molecular no sabemos, pero ahorita lo averiguamos. Entre el número de hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Acá tiene oxígenos, acá tiene nitrógeno, acá tiene hidrógeno. Tiene 1. Acá tiene 1. No tiene nada, pero se supone que es 1. Entonces, entre 1. Entonces, nos falta averiguar el peso molecular. Para esto, consultamos nuestra tabla, ¿no? Y empezamos a sacar el peso molecular. Empezamos, H, acá un costadito, H igual 1 por 1 por 1 igual 1. O sea, 1 por 1 y por su peso. O sea, su índice por el coeficiente y por su peso. 1. Repito, esto ya lo hemos hecho anteriormente, así que recuerden las clases de cómo se averigua el peso molecular. Sigue ahora N. N es igual 1 por 1 por 1 y por el peso.
Para hallar el peso del nitrógeno, repito la tabla periódica, nitrógeno pesa 14.0. 14 igual 14. Y ahora hallamos del oxígeno. Oxígeno igual, aquí hay 3. Yo no es 1 y aquí hay un 3. 3 por, acá el número que está acá adelante que no hay nada, se supone que es 1 por el coeficiente. Y por el peso del oxígeno. Oxígeno pesa, ¿no? Oxígeno pesa 16, 15.9, 16. 16, 3 por 16, 48. Vamos a sumar y hallamos finalmente el peso molecular. 8, 12, 13. 4, 5 y 1, 6. El peso molecular es igual a 63. Y eso lo ponemos en el dato que nos está pidiendo, 63. Dividimos ahora para hallar el primer resultado de la fórmula número 1. 63 entre 1 sería igual a 63. Con ese dato trabajamos la siguiente fórmula. Dice, para hallar el número de equivalentes se divide el peso de la sustancia, veamos cuánto es el peso de la sustancia. Según el dato, peso es igual a 12.6 gramos, ¿cierto? Ese es el dato. El peso sobre, ¿no? Sobre el equivalente químico que hemos encontrado, 63. Dividimos esos dos datos y nos sale lo siguiente, ya lo dividimos más rápido, y nos sale 0.2. 0.2. Ya hemos tenido este resultado y con ese dato pasamos a la siguiente fórmula, hallar la normalidad. Para hallar la normalidad me está diciendo que debo dividir el número de equivalentes químicos entre el volumen. ¿Cuánto es el número de equivalentes químicos? Acá lo hemos averiguado, es 0.2. 0.2 entre el volumen. Volumen es, ¿cuánto? 0.25. 0.25. Con esos dos datos lo dividimos y nos va a salir el resultado final. Ya dividimos, yo tuve dividido y sale 0.8 la respuesta. Repito, solamente pueden ustedes sacar un decimal como respuesta, ¿no? Entonces ya tenemos, la respuesta será 0.8 N. Esa es la respuesta final. Entonces, chicos, le dejo todavía, ¿no? Resuelto. Le dejo para que ustedes resuelvan, ¿no? Y resuelto un problema más. Y también para que ustedes apliquen, digamos, de hallar la normalidad de una solución en otros problemas. Bien, esta es la manera como se resuelve, ¿no? La normalidad de una concentración, hallando el número de equivalentes químicos entre su volumen. Y de esa manera se aplican los datos. Muy bien, ¿alguna duda? Nos consultan.